Muy buenas noches. Hoy es 19 de noviembre, año 2020. Jueves, 10 y 2 minutos de la noche, emitiendo desde Radio Municipal de San Javier en el 90.3 de la frecuencia modulada y www.radio.sanjavier.es y a través de streaming, del streaming de Facebook, de nuestra página de Facebook, Teatro Mágico Radio, creo que era, ¿no? Eso creo que Juan me puede corregir, si no me equivoco. Ahora cuando le dé paso. Muy buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Teatromágico.radio. Punto radio, sí. Y hoy es nuestro programa número 156. Buenas noches, Tony. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desde aquí abajo. Desde ahí abajo. Bueno, sí, hoy te ha tocado a ti ahí abajo. Sí. Me voy a comer el programa. Mira, ahora estoy... Qué Ahora bien. nos vemos más Uy, bonitos. uy, qué maleo. Y bueno, esperando a Salva y a Alfredo a ver si vienen, si se incorporan a esta mesa virtual que es Teatro Mágico, ¿no? Este programa donde hablamos de cosas. Ha habido una pequeña, bueno, no sé si malentendido, falta de comunicación o qué, porque por un lado pensábamos que íbamos a hablar de los generación, de la nueva generación. Parece ser que son menos inteligentes que sus progenitores. Hoy vamos a hablar sobre el negacionismo. Todavía no lo tenemos del todo claro. Buenas noches, Salva. ¿Qué tal? Lleva tiempo. Sí, por los pelos, pero has llegado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Del negacionismo, entonces hoy sí, ¿no? Sí, ahora que tú has llegado, pues mejor todavía, ¿no? Que haya debate, ¿no? Bueno, sí. Puede ser, hombre, no siempre tiene que haber debate, con que haya puntos de vista, aunque estemos todos más o menos de acuerdo en algún tema, tampoco pasa nada. ¿Quién quiere exponer el tema? Salva, tú, por ejemplo, que creo que era tuyo la propuesta. No, es de Juan. ¿Es de Juan? De Juan. Ajá, Juan, pues entonces haz los honores. A ver, lo que preparado poca cosa. Esperamos lo suficiente para generar un poquillo de debate. Yo tengo mi propia teoría sobre el tema del negacionismo, sobre qué es el negacionismo y cómo, y cómo hemos llegado hasta aquí. Básicamente, yo lo veo el negacionismo que hay tres formas de verlo, ¿vale? Creo. Por un lado está negar una verdad incómoda. ¿De acuerdo? Una verdad que te resulta incómoda, pues dices, pues cierro el ojo y no la veo, y no existe, ya está, y no pasa nada, y sigo mi vida. Por otro lado, aceptar como cierta una mentira, que es claramente mentira, pero a mí me interesa que todo sea verdad, y por los intereses que sea, por la forma que sea, pues para adelante con la mentira y ahí vamos. Y por otro lado, sería como intentar explicar un fenómeno, ¿no? Algo que ocurre, algo que pasa en determinado momento o cada cierto tiempo, pero sobre el que no se tiene control o sobre el que no se tiene una explicación convincente o científica o real o lo que sea, y que por norma natural o general en el ser humano el no tener control sobre algo pues te genera miedo y rechazo. Entonces pues te inventas algo, de tal forma que creas o que con esa un tipo, casi siempre suele ser tipo de rituales o cosas Eso es que repetitivas. parece que estás hablando de religión. Efectivamente. De hecho, todos sabemos que el origen de las religiones son los fenómenos atmosféricos y las estrellas y
El intentar buscar el significado a algo que está fuera de tu control. Entonces, por ejemplo, de rezar para que llueva, para que me salga novia, etcétera. Algo que sobre lo que no tienes control. El miedo a la muerte, ¿no? Efectivamente, el miedo a la Bueno, muerte. las religiones es una traslación de la mitología griega y romana, ¿no? Y tal. Y la romana antes una de- traslación. Y antes de la mitología griega romana, Antes de la mitología griega y romana, pues había otra mitología y tal, que es la egipcia, y antes de la egipcia otra, y así, de la mitología y tal, pues vino esto, ¿no? Del catolicismo y todas sus variantes. Pero Bueno, puedes seguir hablando, Juan. sí. Puedes seguir. sí, pero ahondando un poco más sobre el tema de las religiones, antiguamente el conocimiento, lo que nos separa de los animales y un poco de la prehistoria, sería el poder trasladar una serie de conocimientos y de inventivas, porque dicen que eso es uno de los pilares del Homo sapiens, que era capaz de inventar algo que no era, o imaginar o elucubrar algo que no podría tener constancia y transmitirlo a sus congéneres. Y de ahí aparecería la mitología naturalista, como decía Juan, de el viento, el sol, el fuego, el agua. Después se encarnaría en animales que después derivarían al gato egipcio, al toro griego o a la paloma cristiana. Y de ahí, bueno, ya a lo que todos conocemos. Pero sí que sería eso, el hablar de algo que no existe o que no se puede constatar. Claro, la ciencia es una religión, ¿eh? También, no te creas tú que no lo es. Quiero decir, la ciencia también intenta justificar algo y tal que no se sabe o no se puede constatar. Entonces Pero no se llegan lo a... inventa. Que no se lo ¿Entiendes? inventan. No. Bueno, Hombre, Tony, precisamente yo creo que la ciencia lo que procura es hacer exactamente lo contrario, constatar algo de manera empírica, de manera demostrable, cualquier teoría. De hecho, sí, el CERN, el acelerador de partículas, lo que está intentando es las teorías de la materia, de la composición del átomo y demás, o incluso elementos más pequeños, ver cómo funcionan, de qué están hechos y cómo reaccionan, pero de sí. manera que se pueda demostrar y se pueda Sí, repetir. sí, yo no soy anticientífico, y tal. Yo lo único digo que son los mismos mimbres y tal. Quiero decir que con los mismos mimbres y tal, lo que se intenta es justificar algo, ¿sabes? Y tal, justificar la existencia de algo. Solo que la ciencia profundiza o justifica de otra manera y tal, que no es mediante Claro. la fe, sino mediante la experimentación. Pero esa experimentación está a veces trucada, ¿sabes qué te digo? Por ejemplo, nos basamos en paradigmas que vamos cambiando hasta que me dé el resultado que yo quiero. ¿Sabes qué te digo? Y tal, es prueba-error, pero también es, sí, por ejemplo, el redondeo en los números y tal, y eso, el cambio de los pesos de los planetas o ¿cómo se llama? Cojones, de las atracciones entre los planetas y tal, para poder justificar una órbita, ¿vale? Que me viene muy bien para mi observación, ¿no? Dices, si este Hombre, planeta va en esta dirección y este otro gira en otra, debe ser porque sus masas son distintas y la atracción entre el Sol, ¿sabes? Te creas pajas mentales que resuelven ese problema. Desde luego es mucho más profundo que la fe y que la religión, pero siguen siendo, a ver, yo ¿sabes? te puedo comprar la teoría que dice que conforme la tecnología y las matemáticas y la ciencia ha ido avanzando, pues antes se pensaba que la circunferencia de la Tierra era una cifra y ahora está más afinada, o que la distancia que había de aquí a Venus era una Claro, y ahora está mucho más afinada gracias a los elementos y a la tecnología de observación. Pero eso. tampoco es tan Pero, así, pero Diego, ¿eh? La ciencia no ha ido siempre hacia adelante. O sea, ha habido muchas No, cosas que se han descubierto, luego ha pasado el tiempo, se han negado por lo que sea, por obviamente, lo que dice Tony o por temas religiosos, se ha redescubierto pasado el tiempo y ahora mismo la ciencia está dando por hecho cosas
que dentro de unos años dirán, vaya, unos subnormales eran estos del 2020. Entonces, la fe ciega en la ciencia, el que tiene fe ciega en la ciencia es tan magufo como el que cree cualquier cosa. Estoy de acuerdo, Salva. De los ovnis, o de lo que sea. Hostia, por una puta vez estoy de acuerdo contigo, tío. Pues entonces debo estar equivocado. A ver, sí, eso es una opinión, ¿no? Sí, es como decir que... No es una opinión. Sí, es una opinión. Es lo que hay. Claro, hombre, con vuestro punto de vista entiendo que eso sea lo que digas, Tony, ¿sabes? Y posiblemente yo sería quemado en la hoguera o como Copérnico. Entonces, sí, pero fe ciega en la ciencia, equipararla como fe ciega en la religión o en la mitología, bueno, pues eso habría que cogerlo con pinzas, ¿no? Yo prefiero creer en mayor medida en la ciencia que en un tío... No, si es que no hay que tener fe ciega en nada, hay que tener criterio y capacidad de sí, pero sí, he de confiar, porque al final uno no puede tener los conocimientos de todo, ni de medicina, ni de astrología, ni de ciencia, de todo, ¿no? De todo. Alfredo, sí. Entonces, al final, yo voy al médico y me dice, tómate esto que te va a curar. Y yo tengo que tener fe. A ver, prefiero creerme a un médico a un cura. O a un mago. Un curandero. O si me viene un ingeniero o un físico, me dice, no, los frenos de este coche está demostrado según la cinética, las fuerzas de compresión de la de hidráulica frena. Oye, pues yo a lo mejor me lo creo, o a lo mejor confío, porque yo no tengo los conocimientos ni los cálculos matemáticos para demostrar que eso es verdad. Oye, pues si me monto en un transatlántico, pues confiaré en los ingenieros que han hecho mediante la ciencia ese barco y que va a flotar. O si me monto en un avión. Hombre, pues tener fe en esos científicos o en esos que más que en otros, equipararlo a un gurú, a un mago o a un charlatán, pues oye, a lo mejor es un poco arriesgado. Oye, o prefiero yo prefiero a creer en los científicos más que en un cura. ¿Te estás refiriendo a Bildu? No, a ese no lo conozco. ¿Es científico o es cura? No sé, ¿no? Es que me parecía a mí que a lo mejor... O es torero, ese es torero. Nada, un científico. Un científico, ¿no? Ese fue el que puso el primer satélite español en órbita. ¿Eso fue el científico que puso el primer satélite en órbita? Pero lo del otro día, dices que se desvió el cohete. Pero no, que se desvió, no, que desapareció a los 8 minutos. Ya. El segundo satélite español que ponemos en órbita y a los 8 minutos desaparece. Sí, pero el satélite estaba bien al principio, era el cohete, ¿no? Que no me enteré muy bien de esa movida. Parece un chiste, ¿no? Por ejemplo, aparte lo lanzaron desde la estación de Guyana Francesa con la Agencia Europea Espacial. Fue un conglomerado de países los que metieron la tecnología para todo. O sea que lo que pasa es que, claro, cuando sale mal han dicho, ha sido el ingeniero español. Claro, así que está claro. Este es un español, un sueco y un francés que lanzan un satélite. Está clarísimo. Y el español dice, pero dale ya. Sí. Pero bueno, yo no... Tú, Tony, ponías el ejemplo del redondeo en los números. Hostias, no sé, me parece una comparación un poco... No, bueno, si lo que digo es muy simple. Digo que la ciencia va cambiando conforme necesita demostrar cosas nuevas. Entonces, el compendio de conocimientos, las demostraciones que tenía para demostrar una cosa, ¿sabes qué te digo? Y tal, cuando esa cosa cambia ya no sirve, entonces la rehace. Y si hay que redondear un número, se redondea. Si hay que cambiar el valor de una ecuación y poniéndole otra cosa, se le pone todo para que cuadre, para que todo sea explicable, ¿no?
Y no solo es que así funciona la ciencia, joder. Claro que también tiene así funciona la ciencia, ¿no? Claro, sí. Así No funciona. solo la ciencia, así funciona el ser humano, claro, efectivamente. Exactamente. Es que los científicos son humanos. Sí. Claro, no, la ciencia es una expresión del ser humano. Claro. El ser humano lo que hace es interpretar la realidad creando sus propias coordenadas. Si os fijáis un poco, por ejemplo, la relación que hay entre los ángulos de un cuadrilátero es una relación exacta. O sea, los 4 ángulos de un cuadrilátero van a ser 360 grados. Pero todo eso se basa en supuestos y en conceptos que no tienen un equivalente real en la naturaleza. Es decir, una línea recta es una sucesión ininterrumpida de puntos, una sucesión infinita de puntos. ¿Qué es un punto? Un punto es una porción del plano que no tiene dimensiones. Eso no existe en la naturaleza, no hay nada que no tenga dimensiones. Y tampoco existen las sucesiones infinitas de puntos. Pero con una sucesión infinita de puntos hacemos un segmento y con 4 segmentos hacemos un cuadrilátero. Y eso lo utilizamos para hacer un campo de fútbol o para construir una casa. Entonces, la ciencia en sí no es más que el intento del hombre por intentar interpretar la realidad. Que no se puede interpretar de manera completa, se ve más a las limitaciones del hombre que a otra cosa. Sí, pero bueno, que esas limitaciones se han ido limando, se han ido perfeccionando con el paso del tiempo. Yo imagino que hace 500 años el teléfono tenía menos cobertura que ahora. Y ahora pues tenemos más cobertura con el teléfono. Hace 500 años el teléfono tenía mucho menos cobertura que ahora. Claro, por supuesto. Y los ferrocarriles, pues yo qué sé, descarrilarían más y el agua estaba más contaminada. Hace 500 años los ferrocarriles también descarrilaban de la hostia. Sí. Y el agua pues estaría más contaminada, habría menos... Bueno, pues todo eso. Y ahora con la ciencia, con los conocimientos empíricos, se han mejorado en la calidad de vida. Sí, también hemos incrementado nuestra capacidad de destrucción y hemos incrementado la capacidad que tenemos de influir en el medio que nos rodea y todo. Pero bueno, eso es lo que digo, es una expresión de lo que somos. O sea, nosotros utilizamos lo que sabemos y lo que podemos hacer para bien y para mal. Sí, pero entonces vamos a negar que la Tierra es redonda, que ahora está muy de moda los terraplanistas. Negamos que la Tierra es redonda, ahora dicen que bueno, es plana. Habrá quien lo haga, pero verdaderamente lo que no podemos saber exactamente, por ejemplo, lo que no sabemos aún es si el universo se expande o bien al contrario. Todo parece indicar que el universo se expande, ¿no? Pero no sabemos exactamente qué forma tiene, ni si lo que nosotros conocemos como universo, que no podemos ni siquiera imaginarnos sus dimensiones, forma parte de un conjunto mayor. Hay muchas cosas que no sabemos aún. Conforme vas... Claro, hay muchas cosas que es imposible tenerlas claras, asimilarlas o poder describirlas, como es el espacio, por ejemplo. El espacio es infinito, ¿no? Y tal, y eso cómo se come. O sea, son cosas que es mejor dejarlas y tomarse una copa. Vamos, está claro. Efectivamente, y eso es lo que hace la ciencia, Tony. La ciencia, cuando llega a un punto que dice, si es que a partir de aquí es todo hipótesis o teorías, y lo dice así de claro, no está demostrado o no sabemos. Mentales, que es lo que decía antes. Pero a partir de determinado tipo de nivel. Bueno. Hasta ahí, de ahí para abajo, está todo explicado y demostrado. Por ahora. No, pero que tampoco es así, que la ciencia ha creído cosas erróneas durante mucho tiempo y ha dicho, esto está demostrado, y esto está demostrado, y no estaba demostrado, luego estaban equivocados. Pero que adrede o no, eso son formas de verlo. Es que, o sea, quiero decir, nos mentían o estaban equivocados. Que parece que somos terraplanistas, ¿no? Lo único que decimos y tal es que lo que demuestra la ciencia hoy, incluso algo que tú consideras y tal, que es que esto está demostrado que no tiene más historia, pues tiene más historia. Y cuando hay una evidencia de que tiene más historia, la ciencia cambia.
y sigue sin errar porque cambia y se amolda para poder explicar todo aquello que está pasando. Y no es objetiva, joder, tiene sesgo, como dice Tony, es decir, la ciencia investiga ciertas cosas y otras cosas no las investiga, por ejemplo. Eso ya es un sesgo y es una falta de objetividad. Hay cosas que simplemente descarta porque sí y no la investiga. Eso ya es una falta de objetividad y va contra el método científico. Entonces, como eso hay mil cosas. Pero es inevitable. Es inevitable. Ya. Cuando te dedicas a investigar cualquier cosa, es igual que, por ejemplo, en eso no es muy diferente a la literatura. Tú cuando escribes seguramente habrá una serie de temas o habrá una serie de personajes o una manera que tienes de abordar cualquier asunto que es subyacente a tu personalidad. Te sientes más inclinado a unas cosas que a otras, ¿vale? Entonces, eso no quiere decir que con el tiempo descubras otras o escribas de otra manera más amplia. A lo mejor vas a hacer una novela Río que discurre en 70 años de historia de 3 familias. Pero eso no es en sí la técnica de lo que estoy hablando, sino que nos sentimos siempre más inclinados a lo que nos gusta. Lo que nos gusta, luego le damos el nombre de virtud, mientras que lo que hacemos mal o nos disgusta es lo que termina convirtiéndose en un vicio. Claro, lo que tú dices es un ejemplo cojonudo, pero... En la ciencia ocurre un poco lo mismo. O sea, en la ciencia ocurre lo mismo. Nosotros, primero, porque cada persona intenta investigar sobre aquello que le gusta. Y segundo, porque pertenecemos todos a una generación y a un medio concreto. Entonces, en los años 30 o en los años 20, 30 del siglo XX, la noción, por ejemplo, de raza era muy importante en filosofía, en medicina, en antropología y tal. Hoy en día, no. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque la noción de raza y el abuso de él en el terreno de la política llevó verdaderamente a la barbarie durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, simplemente un hecho concreto de la historia puede cambiar todo el enfoque que puedan tener los científicos y deciden ir en otra dirección. Eso no quiere decir que a lo mejor no haya verdades por descubrir en ese concepto, bajo ese concepto o tal. Pero sí, pero eso de decir la ciencia no lo estudia todo, no estudia todas las posibilidades. Eso, como no estudia todo, lo que sí que estudia tampoco vale. Pues, hombre, eso es muy arriesgado, ¿no? Entonces, es decir, hay teorías. Y bueno, pues la teoría de la gravedad, por ejemplo. Pero bueno, no puede ser que, claro que puede ser, que no se ha investigado todo. Claro, obviamente hay un tiempo finito, de aquí atrás ha habido un tiempo finito y hay cosas que no se han estudiado y que hay presiones y corruptelas. Hay presiones como en todo género humano y corrupción. Negar esto es pero bueno, Salva, vamos a ir a una cosa más tangible, las limitaciones de tiempo y de material, dinero. No, más que dinero, vamos, recursos. Las limitaciones de tiempo que tiene el ser humano. Entonces no se puede investigar todo, pero lo que se investiga, y lo que se ha investigado y lo que se ha demostrado de manera empírica, ahí está. Y eso son los grandes avances de la ciencia. Entonces, tú dejas de investigar si tal producto contamina o tal producto causa cáncer o tal producto hace cualquier cosa y lo dejas de investigar porque no interesa, porque detrás hay determinadas empresas, grupos de presión y demás, tú no estás haciendo ciencia. Y tú ahí tienes un sesgo y estás alterando la realidad. Y tú, en cambio, le estás diciendo a la gente, no hay problema con esto es inocuo, no se ha demostrado que esto sea dañino. Claro, no se ha demostrado porque no lo habéis investigado, cabrones. Y claro, eso está pasando. Entonces, negar eso... Bueno, estamos hablando de muchas cosas diferentes, ¿eh? Claro. Estamos hablando de muchas cosas diferentes. Como... Y cuando se estudia algo y se llega que algo no es nocivo, lo que sea, y hay algunos que no están de acuerdo con eso, por el motivo que sea, lo negarán. Y dirán, claro, no tienen razón, no están ocultando cosas. Venga, vale, vamos a entrar al debate. ¿Por qué dicen unos que esto es nocivo y por qué dicen los otros que esto no es nocivo? Unos te vienen con la ciencia y los otros simplemente te vienen con la negación.
no, me están engañando. ¿Por qué? Por intereses, por las limitaciones de la ciencia. Bueno, vale. Bueno, pero no hay pruebas. Entonces, estás negando a alguien que pone pruebas científicas que algo y los otros no las tienen. Pero que no es así. Estás aportando por un lado hechos. Estás aportando por un lado hechos e investigaciones y realidades. Y por otro lado, la gente que lo niega está aportando opiniones interesadas. En la mayoría de los casos. O al contrario, mira, un ejemplo muy reciente, os puedo sacar 1000, la gasolina sin plomo. La gasolina sin plomo, toda la ciencia como tal, decía que era inocua, que no causaba ningún problema. Había gente y había científicos que sabían perfectamente, desde el primer momento, desde que se descubrió el etanol, sabían que mataba. Mataba a los trabajadores, tío, se morían los trabajadores en las fábricas. La ciencia lo estuvo negando 40 años, sabiendo, pagado el médico. Todos los científicos no. Ya, todos los científicos no, pero los poquitos que levantaban la voz eran silenciados y se decían, no hay estudios en contra, esos son 4 locos que hablan. Hasta que, pasado el tiempo, hace 4 días, se les dio la razón. Pero ¿cuánta gente ha muerto para que General Motors y otra serie de empresas se lucren? Con científicos pagados a sueldo. Pues eso estará pasando ahora con otras cosas. Entonces es normal, yo no digo que seas un magufo y que vayas con un gorrito de aluminio, pero es normal que desconfíes. Es normal que pongas todo en duda y que intentes pensar por tu cuenta y eso es una forma de pensar muy científica, ponerlo todo en duda. Claro, es que es eso. Pero está claro que fiarte de todo lo que te diga la tele, los gobiernos o la ciencia oficial me parece un disparate. Hombre, claro, pero lo que yo me refiero es que yo prefiero creer a los científicos a un youtuber, sinceramente, o a un tuitero. Vayamos por partes, ¿no? Clay Patterson, por ejemplo, que nos salvó de la gasolina sin plomo, pues sería un youtuber del momento, llevando las cosas un poco al extremo. Ese tío hubiera sido a lo mejor un youtuber que le decían, vaya un puto loco, porque se lo decían, y lo desacreditaron y lo echaron de la universidad y demás. Y luego, mira, entonces, yo qué sé, y si hay un youtuber ahora que yo no conozco ni un youtuber, y si hay alguno ahora que está diciendo algo basado en hechos y directamente se le desacredita porque se le echa encima todo el aparato oficial, dice, no, este está diciendo esto, no nos conviene, fuera. Es verdad, no lo sé. Están persiguiendo a Win Michu. Van a por él. Seguro. Hombre, yo creo que la misma ciencia tiene sus propios controles entre ellos. Habrá científicos que debatan con datos y pondrán en duda y todo tiene que ser demostrado y más que demostrado. No es que llegue mañana tal empresa y diga, mira, esto es válido porque lo digo yo y como tengo más dinero que nadie, compro medios de comunicación y compro a todo el mundo. Pero coño, eso pasa. Dudo que eso sea así y pensar que eso es así es un poco arriesgado. Pero bueno, se puede pensar. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginad, por ejemplo, en la Universidad de Pensilvania, en su departamento tecnológico, consiguen desarrollar que el grafeno refleje determinado tipo de propiedades que podían revolucionar el tema de las pantallas. Eso es un estudio. Para que ese estudio sea válido, antes de publicarse siquiera en una revista científica como diciendo, los fulanos de tal han descubierto que el grafeno hace esto, o sea, describir y establecer una realidad, por decirlo de alguna forma, comprobada o verificada, ese mismo estudio en otra universidad de otra punta del mundo lo tienen que esos resultados tienen que volver a repetirlo, a tener los mismos resultados que han tenido en ese primer estudio, en esa primera investigación. Si eso no sucede... Esto por pares, ¿no? No sé, sí. Tiene que ser contratada. Tiene que estar contratada. Sí, pero sí, es lo que dice. Algo por pares, sí, ¿no? investigación por pared, o el Pareto, o lo que sea. Sí.
Y así funciona más o menos así más o menos como funciona la comunidad científica, en base a contraste, en base a reproductividad de resultados, etcétera. No se publican cosas así como así. También es cierto que ha cambiado mucho también el tema a la hora de las investigaciones. Está todo mucho más globalizado, está mucho más encima tuya. Por supuesto que habrá empresas que patrocinen determinados estudios y como dice Tony, si tú investigas para que te salga algo concreto, tener en la cabeza ya un resultado final, de una forma o de otra puedes conseguir reproducir ese resultado en unas determinadas condiciones para que te interese que salga así. Claro que sí, pero a la hora de publicar los resultados de esa investigación o de ese descubrimiento, tú tienes que publicar también cómo has conseguido llegar hasta ahí. Y ahí es cuando el resto de la comunidad científica se te puede echar encima diciendo, pero ¿qué hace desgraciado? Que esa no es la forma de encontrar las cosas. Estás inventándotelo. Y de ahí, pues... Hay una cosa también importante, que es que cuando hablamos de la ciencia tenemos que ver también cuál es la alternativa. Porque la alternativa a la ciencia son dos, la pseudociencia y la ignorancia. En todas las disciplinas. Claro. No domino todas las demás, pero sé que, por ejemplo, nosotros en arqueología tenemos toda una serie de especialistas en pseudociencia que hablan desde la posibilidad de que nosotros seamos parte de una especie que haya llegado del espacio exterior, hasta la existencia de gigantes en la antigüedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y generalmente sí te puedo decir que todas esas opiniones se basan en mentiras, porque además nosotros hemos tenido que salir al paso muchas veces de cosas parecidas y se ha tenido que hacer desde un criterio un poco riguroso, ¿no? Y claro, corremos un peligro. No vivimos en un mundo en el que la formación y la educación esté tan extendida. Y nosotros mismos, pues en nuestra formación siempre lagunas. Entonces, en el momento que nosotros tiremos piedras sobre nuestro tejado y digamos que la ciencia, no digo que no sea cuestionable, porque todo es cuestionable, pero en el momento en que la denigremos, ya estamos, para esas personas que se dedican a cultivar pseudociencias y paraciencias, estamos justificando todos sus ataques. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso, porque, por ejemplo, nosotros en arqueología, cuando te pones a discutir con gente que cree en la existencia de gigantes o en la falsificación, el cráneo de Pete Rivers, el cráneo de calaveras y todas esas cosas, es un diálogo que no tiene ningún futuro, no sirve absolutamente de nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos perdiendo un tiempo que no nos deja avanzar verdaderamente hacia donde queremos, que es intentar conocer un poco cómo fue la antigüedad o cómo fue el ser humano hace años, ¿no? Entonces, y como eso supongo que pasará en muchas otras disciplinas. Y luego hay disciplinas en las que es bastante complicado, porque, por ejemplo, en la psicología, ¿no? Es una ciencia empírica en gran parte, y demostrar cosas a partir de tratamientos y todo lo demás tiene que ser difícil, pero ellos tendrán también sus corrientes, sus filtros para demostrar lo que dicen o para, por lo menos, que la comunidad científica llegue a ciertos puntos de acuerdo. Más allá de todo eso, lo que nos vamos a encontrar es simplemente gente que dice que no a eso sencillamente porque no quiere entenderlo o porque no quiere razonar con ello. O no le interesa. O sea, cuestionar las cosas me parece bien. Tener mentalidad crítica me parece no solo bien, sino que me parece necesario. Pero decir que, ¿cómo se llama?, que la ciencia en sí, en conjunto, se equivoca, me parece un peligro muy grande. Y hoy en día vivimos en una época en la que la ignorancia es una cosa que incluso ha llegado a tener cierto glamour, se le da cierto... Cuando miras, por ejemplo, las series de televisión americanas, los personajes que son el tonto gracioso se convierte casi en el centro de la obra. El Homer Simpson, ¿no? Claro, entonces estamos glorificando, banalizando la ignorancia. Y luego, claro, nos encontramos con que llegamos a tener, pues, líderes políticos como Ahmadinejad, como Boris Johnson, como Trump o como tal, porque, claro, escogemos aquello a lo que queremos parecernos. Entonces,
ahí... Pero Alfredo, tú has dicho una cosa muy interesante, que dentro de la comunidad científica hay debate, ¿no? Cuando se ponen teorías, porque hay un debate, tienen que estar los datos verificados, ratificados, contrastados, pero yo veo bien que dentro de la comunidad científica se dude, se cuestione, se haya debate. Pero lo que yo no voy a cuestionar sin estudios científicos, como la mayoría de la gente, es cuestionar a un doctor en psicología, a un doctor en medicina, a un doctor en física cuántica, porque sería absurdo. Que a mí lo que estoy totalmente de acuerdo en que hay que llevar cuidado cuando se cuestiona la ciencia. Obviamente todo es cuestionable, pero que te venga un tío con 200.000 seguidores en Twitter o 5 millones en YouTube y te diga barbaridades que ponen en peligro la salud pública, porque a mí, si se la quieren machacar con la tapa de un baúl, lo veo perfecto, lo veo maravilloso. Cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, hasta la última instancia. Ahora, en cuanto empiezas a poner en riesgo la salud y la vida de otras personas, ya no estoy tan de acuerdo. Entonces, cuando extremos, nunca me ha gustado. Claro, obviamente. Yo sí que veo que la autorregulación y la autocrítica dentro de la comunidad científica es necesaria, y dudar de todo es casi que uno de los avances científicos, no la fe ciega de la mitología ni de la religión, obviamente. Ahora, yo creo... a ver quién duda de... Estáis planteando las cosas de una manera errónea, ¿eh? Los cuatro. Sí. Sí. La historia, ¿no? ¿Verdad? Sí. La ciencia, y eso está claro, la ciencia es un instrumento de Bildung para apartar a la sociedad del camino de la libertad, ¿verdad? Porque uno puede tener libertad a pensar en cualquier cosa, aunque la ciencia diga que no es así, ¿vale? La ciencia va contra mi libertad, mi derecho a tener un colegio concertado y poder llevar ya a mis niños al barrio que a mí me dé la gana. Pero mira, ahora que has mencionado la política, hay un paralelismo con lo que ha dicho Alfredo, que tiene razón, pero me niego a entrar ahí porque siempre nos hacen la misma trampa. Es decir, tú cuestionas lo mal que funciona la democracia en España o en España donde sea, pongamos España, o incluso cuestionas que vivamos en una democracia plena por multitud de factores que hay, y entonces dices, ya, pero es que lo otro peor sería la dictadura. Digo, hombre, no me jodas, claro. Claro que sería peor la dictadura. Pero eso no me va a quitar a mí que digan que los partidos que tenemos son una gentuza, que la justicia está podrida, que los medios de comunicación son serviles al poder y que la monarquía es un puto desastre. Sí, a ver, pero eso lo dices... Estás opinando al mismo nivel. Pero es que... Estás opinando al mismo nivel. Otra cosa es discrepar de las declaraciones que puede hacer un experto virólogo respecto al tema de la evolución del coronavirus, por ejemplo. Pues yo sí me vería... Se tiene que poder hacer yo sí vería... con cabeza, claro. Ya, pero ¿quién va a discutir? Yo no he estudiado virología, yo no sé... Vale, ni somos politólogos y podemos hablar, ni somos economistas... No hay que ser politólogo para hablar de política. Claro, ni ser economista para hablar de economía, ni tienes que ser virólogo para pensar con la cabeza y poder leer y decir, oye, pues mira, pues a mí esto que me están contando no me cuadra. Porque no me interesa que me cuadre, porque no me interesa que me cuadre. O no me interesa que me cuadra, o no me cuadra, tío, o igual a ti te interesa que te cuadre. Siempre podemos preguntar lo que no sabemos. A mí pero vamos a ver, en lo que dice Salva veo una cosa que tiene razón. O sea, independientemente de la formación que tengamos, si no entendemos algo, tenemos derecho, sobre todo si es algo que nos va a afectar a nosotros, tenemos derecho a preguntar. Y si no lo hemos entendido, tenemos derecho a que nos lo expliquen en los términos en los que podríamos entenderlo. O sea, la ciencia además no sirve, no se socializa, pues... Sí, las cosas, por ejemplo, tú, por ejemplo, Salva, dices que en España la democracia no es suficientemente madura, no es una democracia plena, y podemos estar de acuerdo, pero lo estamos criticando desde la democracia, pero no estás negando la democracia en sí, sino la calidad de la democracia que tenemos aquí.
Claro, obviamente, pero eso no es negar la democracia, es la calidad de la democracia. Igual que sí, hay mucha gente que sí, que te dice, joder, es que están yendo contra el sistema, están negando la democracia, nos están llevando a una dictadura, así van a venir los de Vox. No, tronco, a mí en eso no me metas. Si vienen los de Vox por eso, no es culpa mía. Yo digo mi opinión y lo que yo veo. Sí, obviamente, pero yo estoy de acuerdo y lo extrapolo a la ciencia. Yo puedo decir que la ciencia tiene que ser más transparente, se tiene que invertir más en ciencia, tienen que desligarse de la financiación privada, todo lo que tú quieras. Organismos independientes de las grandes industrias farmacéuticas, mineras, de tecnología, porque al final van a investigar lo que les interesa y decir, como decía Salva, que el plomo en el agua tampoco es tan malo, o en la pintura tampoco es tan malo, ¿no? Y después te das cuenta o después se demuestra que el exceso de plomo en la sangre te vuelve loco. Bueno, vale. Pero no voy a denigrar la ciencia. Es decir, no es que la ciencia miente. La ciencia me miente sistemáticamente. Bueno, claro, pues no estoy diciendo eso. Claro, ahora, que voy a la ciencia con una postura, una actitud crítica, a todo. Voy con una actitud crítica. A la política, a la ciencia, a las relaciones sociales, a la psicología, a la medicina. A todo voy con una actitud crítica. Es que no se puede ir de otra manera. Pues se puede, porque sabes que la mayor parte de la gente va a la ciencia como va a misa, tío, y se toma lo que le dicen como una forma de ser. Entonces, ese es el problema. Claro. Y el que se salga de la rechazan. O la rechazan, dices. Rechaza la ciencia, sí, también. Ya, claro. No sé si os acordáis vosotros de aquel sketch que hacían Fermino y Cansado, en el que salen los dos hablando y tal, y dice, oye, ¿sabes que se ha muerto el Fari? Y dice, hostia, el cantante de copla genuino español. Dice, no, el científico. Y dice, me lo den por culo. Con 36 años, dice, ya vivió suficiente. No, claro, es verdad. Y estamos permitiendo que gente como Kiko Rivera, como Belén Esteban o como Miguel Bosé opinen de cosas que no deberían de opinar. O sí pueden opinar. Tienen todo ¿cómo no van a opinar? Pero vamos, claro que pueden opinar, pero están dando voz a una serie de catetos hablando de temas serios que están poniendo en peligro mucha población. Porque habrá mucha gente aquí en España que Belén Esteban diga hay que tomar lejía, como decía el Trump, y habrá gente que beba lejía, ¿no? Y claro, merece beber lejía, a tomar por culo. Bueno, sí, pero el problema no es eso, el problema es que diga, no, hay que darle de beber lejía a la demás gente, y le den de beber lejía a su hijo. Y se carguen al hijo que no tiene culpa de nada. Bueno, eso es lo mismo que enseñar la religión a los hijos, bajo mi punto de vista. Ahí ya eso está en la familia, ¿no? Sí, claro. Sí. Y eso luego no sale. Eso luego no sale en la tele. Claro. Entonces hay que ir con un punto de vista crítico y dudar de todo hasta cierto punto. Es como si yo mañana dudo de los arquitectos y entonces ya no entro más en una casa. Hostia, porque los arquitectos y porque en algún sitio se haya caído alguna casa, claro que sí, obviamente. De esos debes dudar, siempre. No hay arquitecto bueno. No. Pero en general, yo lo que digo es que hay mucha ingenuidad, lo que no hay que ser ingenuo. Y hay mucha gente que piensa, por ejemplo, pues eso, que los jueces, coño, pues lo ha dicho un juez, pues esto es que es así, tal. Los jueces ni a los jueces nadie le paga bajo manga para que digan una sentencia contraria a lo que ellos considerarían. Flipo con esa ingenuidad, tío, de la gente, de la gente pro sistema. Es decir, no, es que esto, ¿cómo va a ser? Pero si esto lo ha dicho de la primera, ¿cómo va a ser de otra manera si lo ha dicho la 1 o lo ha dicho Pedro Sánchez? Digo, bueno, pues tío, pues te pueden estar tangando por todos sitios, lo han hecho toda la vida. Entonces, siempre un pasito, yo diría siempre un paso de detrás. Ahora, de eso a ir, como dice Tiago,
Pues si hay gente que es así, que dice, ¡ah, no me creo nada! El sol está pintado en el cielo y esto es una... Sí. Por eso digo que ahí Alfredo lo decía muy claramente, hay que llevar cuidado. Actitud crítica hacia todo, sí, hacia la ciencia, hacia los médicos, hacia todo. Y mira que yo con los médicos también tengo mi aquel, ¿sabes? Te curaste el alma tú solo. Bueno, no me lo curé yo solo. Hay teorías. No, hay teorías psicológicas que avalan lo que cómo me lo curé yo y por qué me lo curé yo. Que a lo mejor en España todavía no se han llegado a dar poco a nivel científico esa teoría. Bueno, sí, puede ser. Si hay gente que la acupuntura no sale Miguel Bosé diciendo que el asma se cura. Contando hasta 3, lo linchan. Y yo no sé, ni me cae bien ni sé lo que ha dicho, ¿eh? Pero si sale, imagínate, Miguel Bosé quien se dice, no, que sepáis que el asma se puede curar así, lo reventarían. La medicina, de entrada la medicina no es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Y eso lo dicen todos, desde el ATS hasta el doctor en medicina nuclear de Pernambuco. Es decir, se basa en ¿cómo decirlo? En un número de mayoría. En la mayoría de las ocasiones, si un resfriado tú le pones ¿cómo es? Paracetamol. Un paracetamol o lo que lleva vitamina C o antiexpectorante, pues lo pasan mejor. Pero hay gente que eso le sienta mal. Sí. Sobre todo cuando lo mezcla con whisky. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Bebemos whisky o nos curamos de resfriado? Hay gente que es alérgica a la penicilina. Hay gente que es alérgica a la penicilina y ha salvado muchas vidas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Como hay gente que es alérgica a la penicilina y se ha muerto cuando le han puesto penicilina, entonces ya no se la ponemos a nadie. No, hombre, a ver. Es lo que dice Juan. Va todo por estadística. A ese le damos whisky. Al de la penicilina, al que es alérgico a la penicilina le damos whisky. A ver, Tiago, acabas de decir que hay gente que es alérgica a la penicilina y ha salvado muchas vidas por ser alérgica a la penicilina. Sí. Que oyes muy mal. A ver, la verdad es que la ciencia ha avanzado mucho. Para los demás. Pero las conexiones no. Ya. A mi madre, cuando mi madre es alérgica a la penicilina. Y para curarse los problemas que tenía infecciones respiratorias, que luego en los años 40 o 50, que luego descubrieron en los años 90 de que era alergia, que era asma, pero antes no se sabía que era asma, por lo menos en donde ella vivía, le daban para probar para que se le calmara la tos y la fatiga, que era una cucharada de gasógeno de los quinqueles, de lo que tenían los quinqueles, del aceite ese para quemar, para hacer luz. Pues ese aceite, una cucharada. Y digo, hostia, eso se me pasaba y todo. Digo, Virgen Santísima. Y eso no era la gasolina. A lo mejor era peor que la gasolina con plomo o sin plomo. Claro, tu madre se fumaba un cigarro y salía ardiendo. Ya te digo. El dragón de Caravaca. Qué bueno, tío. Quiero decir, hablamos de la medicina, pero la medicina tampoco es que sea una ciencia muy exacta, pero en la mayoría de las ocasiones acierta, pero puede fallar y lo admite. Hay otro tipo de ciencias que quizás dan menos margen de error. No sabría decir ahora mismo ninguna, pero... Las matemáticas. Pero no digo solo que pueda fallar, que eso es obvio. Yo digo que engañe a propósito, que engañe por intereses, por negocios, por lo que sea. Eso también, las dos cosas. Puede fallar y puede corromperse. Pero lo que engaña son las personas, no la ciencia. Que no se nos olvide. Claro, hombre, claro. Por eso digo, es que estamos cuestionando la ciencia. Aquí se está cuestionando la ciencia cuando lo que hay que cuestionar es a las personas. No estamos cuestionando la ciencia, estamos cuestionando la fe ciega en la ciencia y en lo científico. Sí, olvidando que son humanos y... Pero eso creo que ha quedado claro
en los 10 primeros minutos, que lo que no hay, lo que hay que tener una actitud crítica acerca de todo, hacia todo, y para eso está el método científico de contrastar información, que distintos estudios digan los mismos resultados y demás, obviamente. Pero bueno, Tiago, hay que el método científico también hay que contextualizarlo. El método científico decía que las personas con una frente ancha, una nariz ancha y los ojos juntos eran asesinos, ¿no? Y lo son, lo son. No lo son. El método científico decía cosas y tal que eran salvajadas hace 100, 200 años y tal, y ahora no. Quiero decir, el método científico también hierra y también tiene una vinculación a la cultura del momento, ¿no? Y por eso hay que ponerlo también. Claro, evidentemente. Eso, precisamente es de lo que estaba hablando antes. Eso eran pseudociencias. La fisionómica, la frenología, todo eso. Todo eso. Claro, hoy en día está desacreditado. Antes fueron disciplinas que hasta se estudiaban en la universidad. Claro, a eso me refiero, claro. Sí, claro, bueno, obviamente. Solamente en la psiquiatría, si nos ponemos a mirar los tratamientos que habían antes, eran, bueno, una alegría. Ya te digo. Uno para... Una risión. Sí. Qué bien. Sí, claro, obviamente. Y hace 800 años se pensaba que... Claro, obviamente, sí. Y hace 300 años, pero no estamos hablando de esa comparativa. No, estamos hablando de 100 años, ¿eh? Estamos hablando solo de hace 100 años. Siempre podemos volver, la involución. Cuando había mejor cobertura de teléfono, ¿no? Cuando había mejor cobertura de teléfono. Exacto. Eso es. ¿Qué pensáis del cambio climático? ¿Si es verdad o mentira? Qué tontería, claro. Pero no tenía Rajoy un primo. El cambio climático ya es viejo. O sea, no es que sea verdad o mentira, es que es viejo. Ya ha ocurrido hace tiempo. Ahora el debate es si es un ciclo natural de la Tierra o está provocado o acelerado por el ser humano. Cuando ya no pueden negar que existe, que lo han negado durante mucho tiempo, entonces ahora dicen ya, pero no es culpa nuestra, no es antropogénico, como dice Alfredo. Esto es porque sí. Sí. Esto es porque eso dicen. Pero ¿quién lo dice? Pero, joder, mucha gente. Trump. Bueno, sí, hostia, que mucha... Esa es la cuestión también. Que claro, gente dice, ya, pero es que lo dice Trump y la gente que vota a Trump se lo cree y la gente que piensa como Trump lo vota. Que decir, que no es que y menciona a Trump como reflejo de la sociedad. Coño, posiblemente Abascal diga lo mismo porque dice todo lo que dice. Dice lo mismo que dice Trump, de lo que sea. Entonces, ¿y cuánta gente en España vota a Abascal? Y se creerá eso. Y se creerá que es verdad que hay un cambio climático, pero no está provocado por el hombre, ni acelerado por el hombre. Cuando hay datos de esos científicos que algunos no se creen, que dice que el dióxido de carbono está acelerando el efecto invernadero, con lo cual suben las temperaturas, que hace ta. Pero eso, claro, mira, en el fondo se lo creen todos, porque fíjate, la prueba es que muchos de los que hablan de negar el cambio climático, empresas de transportes, empresas petroleras, empresas etcétera, están negociando con el recién nacido estado de Groenlandia, porque Groenlandia antes era simplemente un territorio que pertenecía a Dinamarca. Ahora que se está dando el cambio climático, como se va a abrir una nueva ruta de navegación por el norte, pues entonces era conveniente que Groenlandia se independizara. Y tanto Estados Unidos como Canadá se están acercando a él, y también muchísimas empresas privadas, para intentar monopolizar lo que va a ser la circulación de crudo y de todo tipo de mercancías por el norte. O sea que no se lo creen, no es que no se lo crean, aprovechan de ello, sino que no quieren que lo creamos. No quieren que lo creamos en general el público. Pero ellos saben perfectamente lo que están pasando. De hecho, ellos están convencidísimos de que pase lo que pase, ellos van a seguir explotando la situación. Eso había un chiste que hacía antes del roto, que decía, bueno, y cuando se hayan quemado todos los árboles de Amazonas,
¿qué harán ustedes con el cereal y cómo usaremos petróleo? Qué bueno, Roto. Grande, grande. Pero bueno, sí. Entonces, yo, si me dan a elegir entre tener fe ciega a un científico o a Miguel Bosé, A ninguno. Lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Si la historia te hago es la fe ciega, es que no hay que tener fe ciega. Pero bueno, Tony, vuelvo a repetir, eso quedó claro a los 10 minutos de empezar el programa. Que tú sigues desistiendo. Hacia nada, pero como hay temas, yo te puede venir un científico y decirte los átomos están compuestos por quarks. Y yo digo, pues no es así, ¿vale? Y yo tengo mi opinión, yo tengo derecho a tener mi opinión de que no es así, claro. Si aquí el tema es que derecho a opinar tenemos todos, o deberíamos de tener todos. Ahora, que esa opinión valga lo mismo de un Juan Nadie o un Pepe Nadie con la de un doctor en física cuántica, hostias, pues y posiblemente tenga mayor repercusión social, mediática y populista el Pepe Nadie que el científico que lleva toda su vida estudiando un tema, por lo que sea. Y posiblemente 300 millones de Pepe Nadie pues se sientan más identificados con ese Pepe Nadie que ha dicho una barbaridad porque le interesa, porque le es más cómodo o por lo que sea. Y después dice, no, es que el científico no me interesa lo que dice. Entonces... Pero bueno, sobre eso no hay que discutir. Antes Alfredo apuntaba algo similar, ¿no? Cuando uno discute sobre alguien en arqueología, sobre la existencia de los gigantes, pues está perdiendo el tiempo, está desvirtuándose a sí mismo. Entonces, pues oye, tío, la gente que dice que, yo qué sé, que la partícula más pequeña es la célula, pues dice, pues vale, tío, pues tú mismo, o sea, ok, otra caña y vamos a hablar de fútbol. Ya está, tío, si es verdad, joder, ¿para qué? Coño, es verdad. Lo que pasa es que tenemos la costumbre de cuando oímos a lo mejor alguna autoridad o vemos algo con lo que estamos así tal. La verdad es que yo diría otra cosa. Dice que no hay cojones a decirle, dice, sujétame el cubata. Claro. Y le echamos. Deporte nacional. No, yo algunas veces yo me suelo callar. Yo cuando oigo ese tipo de cosas, lo que tengo muchas veces me da pena no tener una grabadora. Porque hay cosas que yo creo que sería una antología del disparate. Respecto a lo que apuntaba tú, Tony, en mí hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que dice, cuando alguien dice cuántos son 2 más 2 y uno dice 5 y otro dicen 3, vale, puede haber diálogo, puede haber... pueden discutir, claro, porque están hablando el mismo lenguaje, pero si yo te digo cuántos son 2 más 2 y tú me dices que son Alfa Centauro, pues yo directamente digo, no puedo entrar en esa conversación porque no hablamos los mismos idiomas. Entonces yo creo que con la ciencia pasa lo mismo, no hablamos el idioma científico como para discutirla. En medicina, en psiquiatría o en astrofísica, da igual, o en física cuántica. Entonces ese es el problema que yo le veo, que hay mucha gente opinando de ciertos temas que no tiene conocimiento. Entonces, el otro día mismo alguien me discutía ahora con el 5G. Y yo le planteé, digo, a ver, ¿tú sabes que has tenido que resintonizar la televisión de tu casa porque el 5G utiliza la misma frecuencia que la televisión que llevamos 60 años usando? Que el 5G no es nuevo, es la misma tecnología que llevamos 60 años y hace 60 años, 40 años, 30 años, 20 años, 10 años, 5 años no te molestaba y ahora porque dos personajes están diciendo que es el que nos está metiendo unos chis y nos van a controlar las fuerzas del mal, pues llegan todos los magufos a decir que el 5G es lo que nos provoca el mal. Y digo, pero vamos a ver, si es la misma frecuencia, la misma tecnología, la misma, simplemente es adaptada a otro sistema de comunicación. Y claro, perdona, lo pero dejas...
¿El punto G no era un invento del Cosmopolitan para vender más revistas? Sí, sí. Yo estoy a favor del punto G. Sí, sí. Ah, Eso sí. ¿y estaba en la tele? Me parece ¿Verdad bien. que esto estaba en la tele? Eso sí que no lo sabía. Para mucha gente era un mito hasta que salió a la venta el Satisfyer. A ella Bueno, pero que se descubrió, se demostró ¿el científicamente. el punto G a los hombres tienes que introducir mucho el Satisfyer para que llegue. Esto es profundizar en el tema. Sí, sí, sí. Pero eso digo que cuando a la gente te dice el 5G y no tiene ni puta idea de qué está hablando, pues claro, ya dice, pues mira, paso de perder el tiempo. Y con eso me pasa a mí con muchos temas científicos que yo no tengo ni idea. Pero de frecuencias de televisión algo sí que he estudiado. Tengo el mínimo conocimiento para leer. Y si no tienes idea, puedes tener curiosidad y te lo pueden explicar y tú lo debes entender. Porque, y cuando digo lo debes entender es porque si algo no es comprensible es que es mentira. O sea, las cosas muy complicadas no son verdad. O sea, son pajas mentales. No es verdad. Por eso digo que la ciencia tiene mucha paja mental. ¿Sabes que te digo? Muchas cosas y tal, que son juegos científicos que vale, que son divertidos, que sirve para llenar artículos, libros, teorías, pero no dejan de ser pajas mentales. Y chupar subvenciones del Estado, claro. No paguitas. digo eso, ¿eh? No digo lo de las paguitas, ¿eh? Digo que son pajas mentales, que son cosas y tal que sirven para ir progresando y tal, pero que no llegan a ningún camino, ¿no? Es que la ciencia es muy amplia, ¿eh? Mira, yo cuando hay gente que cuestiona temas científicos obvios, me recuerda al personaje este de televisión que se veía en una calle de Madrid diciendo, ¿la contaminación eso qué es? Si yo no veo ninguna contaminación, que la contaminación no ha matado a nadie. A ver dónde está. ¿Dónde está que no la veo? Eso es lo que me suena, lo que pienso yo, lo que me viene a mí a la cabeza cuando me viene la gente diciendo, no, es que me mienten, la contaminación no mata a tanta gente, claro. Eso es un invento, ¿no? Eso y es una opinión, ¿eh? Y ese hombre tiene una opinión y ese tío vota y ese tío, pues claro, y tiene derecho a vivir y todas esas cosas. Claro, y tiene derecho a opinar también. Claro. Digo que la alcaldesa de Madrid dijo eso, Tiago, hace ya unos cuantos años y tal, cuando cortaron y tal las calles de Madrid, las carreteras y tal, dijo, ¿quién ha visto alguna vez que la contaminación haya matado a personas? Ya. Y era la hostia, ¿no? Decías tú, hostia, eres imbécil, vamos. No, y ahora es presidenta, ¿eh? Tonta, es la hostia, ¿no? Y mira si tiene opinión y puede tenerla y expresarla y ser capaz de ser presidenta de una comunidad autónoma con casi 10 millones de habitantes. Ahí volvemos a enlazar con el Perich y hablando de la democracia, que dice que en la democracia tú puedes decir que el presidente de un gobierno es un inútil y no te pasa nada. Pero es que lo peor que al presidente tampoco le pasa nada. Bueno, señores, 11:04. Creo que hemos solucionado muchas cosas, ¿no? No, Tony, cable. Si fibra. No tienes 5G, cable. Fibra. Sí. Fibra. Tengo wifi y tengo 300 ordenadores en mi casa chupando. Un kiwi todas las mañanas en ayunas. Fibra, mucha fibra. Ah, vale. Que es lo suyo. Bueno, Salva, Alfredo, Juan, Tony, el jueves que viene nos oímos. Salís vosotros.